con mis hermanos también. Sabes que no soy digno, Señor, pero me aferro a tu gracia, Señor, y clamo a tu favor, rogando, Dios, que en esta tarde tú hables a nuestras vidas de una manera especial como lo has hecho en la mañana. Que cautives mi corazón una vez más y, Señor, me lleve a doblegar mi orgullo, mi soberbia, y me haga postrarme ante ti reconociendo, Señor, cuán frágil, cuán débil, cuán indigno soy de tu presencia. Pero gracias a tu favor, gracias a Cristo, tu Hijo amado, Señor, hoy soy amado, no soy rechazado, Padre, y esa es la bendición que tengo de acercarme a ti como si nunca hubiera pecado, Señor, limpio totalmente. Que esta mañana podamos conocerte, Dios, una vez más, encontrarnos contigo y nuestras vidas, Señor, sean cautivadas, siendo edificadas para la gloria, para la honra de tu nombre en Jesucristo, Señor. Bendice a mis hermanos. Que tu gracia sea sobre nosotros esta hora. Tu Santo Espíritu nos escudriñe y nos redarguya, Señor, y nos fortalezca también para estar delante de ti. Te adoramos, te exaltamos, Señor, te bendecimos, porque no hay Dios como tú. No hay nadie que se compare o se parezca al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Vamos al libro de Efesios, la carta a los Efesios, por favor, capítulo 1, versos del 1 al 14. No creo que acabemos de leer todo el capítulo, pero sí quiero estar un poquito en cuanto al contexto de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. En cuanto a la redención, el título de este sermón, redención, un regalo de la gracia de Dios. Usted y yo hemos sido redimidos solamente por el favor de Dios. Usted y yo no hicimos nada para alcanzar el regalo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. El sacrificio, la cruz, los clavos, la corona de espinas, el maltrato, el rechazo que Él sufrió previo a la crucifixión, solamente fue producto de Él. Y a través de eso, al morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted y por mí, es que hoy usted y yo somos declarados absueltos. Éramos esclavos del pecado, condenados a la eternidad en el infierno, pero gracias a Dios que extendió su misericordia y nos salvó. Vamos por favor rapidito ahí a la escritura. Dice así el Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Leo para ustedes, síganme con su vista y ponga atención por favor. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol escribe a la iglesia de Efesios y le dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de que usted y yo le alabemos. Es el único que tiene que ser reconocido en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, a través de nuestras vidas.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él y para Él sea la gloria, sea la honra por la eternidad. Una de las características que el apóstol Pablo tiene en sus cartas es esa: siempre resalta el nombre del Señor, siempre exalta a Jesucristo, siempre alaba al Padre, porque gracias a Él, en su amor y misericordia, es que usted y yo somos partes de una iglesia, en aquel tiempo y en el nuestro. Nadie puede venir al Señor por sí mismo. No es que yo estaba en pecado y de repente me redarguí a sí mismo y me vi que tan mal era y me dije, oh, qué bueno es Dios. No, esta es obra de Dios, que usted pueda ver de diferente manera lo que Él ha hecho por usted y por mí, de poder alabarle y exaltarle con todo nuestro corazón, reconociendo, ¿verdad?, su soberanía y señorío sobre toda la creación. No es algo que depende del ser humano, es algo que proviene de Dios en la obra de Jesucristo. Por algo la Escritura dice que la misma palabra es viva, porque ella es la que abre nuestros ojos, dándonos a conocer las verdades del Evangelio. ¿Sí? A través de ella usted y yo somos formados, siguiendo los principios y estatutos que Dios demanda para caminar en ellos y a la vez darle dirección a nuestras vidas, darle ese giro que ellas necesitan, porque estando sin Cristo íbamos con un rumbo diferente. No percibíamos la maldad que había en nosotros, no percibíamos la gravedad de nuestro pecado, no entendíamos la inmensidad y sobre todo el castigo del infierno. Pero gracias a Dios, y por ello dice el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El único que puede traer bendición a nuestras vidas es Dios. En nuestra iglesia hoy, bueno, en las iglesias en nuestro tiempo contemporáneo se ha distorsionado mucho lo que es la bendición de Dios. Y si hablamos de aquellos que predican prosperidad, para ellos bendición de Dios es tener carros, tener posesiones, tener pertenencia, tener lujos, tener tantas y tantas cosas. Para el mundo sin Cristo, que vive de esta manera, para ellos es bendición. Yo no sé usted qué entiende por bendición. ¿Qué significa usted que Dios le haya bendecido en los lugares celestiales? ¿Sí? Buscando un poquito en el diccionario, encontré esta definición. Dice: bendición es invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad, o el recibimiento del mismo de estos bienes. Otra vez. Bendición es invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad, o el recibimiento del mismo de estos bienes. El favor de Dios es bendición para nuestras vidas. Las bendiciones celestiales, las bendiciones espirituales de las que nosotros podemos gozar, no tienen nada que ver con oro y plata, hermano. ¿Sí? Sin duda alguna Dios nos ha bendecido. Algunos hemos visto la obra de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha permitido tener un buen trabajo, buena salud, buenos ingresos, dándonos sabiduría para administrar aquellos bienes, porque he visto gente que gana bien pero vive mal. Vive mal porque no ha aprendido a administrar lo que Dios le ha dado, pensando en su soberbia, que es producto de su esfuerzo, producto de su trabajo, producto de lo que Él logró, sin pensar que es Dios quien provee los medios para adquirir la bendición. Todo lo que usted y yo podemos tener y de lo que podemos gozar proviene de Dios. Así que si usted es excelente en su trabajo, gloria a Dios, porque Él fue el que puso en usted ese cambio de vida. Y debiéramos ser excelentes aquellos que somos hijos de Dios. En nuestro trabajo debe ser con calidad, sin agradar al jefe o al que está al mando. Hacerlo para agradar a Dios, no para los demás. Dios nos ha bendecido de esta manera también, con hijos, con esposa, con una iglesia como esta. Hay lugares donde nuestros hermanos no se pueden reunir siquiera. Y qué bendición, y triste a la vez que muchos de nosotros menospreciamos este tiempo que Dios nos ha dado. Preferimos hacer 1000 cosas, pero no le damos importancia a este tiempo maravilloso, donde usted y yo como hermanos somos edificados mediante la predicación, mediante el canto. Es maravilloso estar aquí. Y no lo cambiaría por algo. El salmista dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en este lugar.
¿sí? Porque primero está la presencia de Dios y el amor que Él ha derramado en nuestros corazones es el que debiera desbordar entre nosotros de uno para con otros. Amor, amor sin condiciones como Él nos los ha dado, sin acepciones, sin mirar tu condición y la mía. En algún momento le he dicho cuán frustrante era mi vida pasada, cuánto rechazo había en mi ser, ¿sí? Pero gracias a Dios que me importa lo que digan los demás de allá afuera, no los ustedes. Dios me ama tal cual soy con los 1,65 que tengo de estatura. Es maravilloso, de verdad, cuando uno comprende el amor de Dios y cuánta gracia ha derramado sobre usted por mí. Usted vive en libertad. Usted le da a Dios con todo su corazón, porque el amor de Dios no tiene comparación, hermanos. No tiene por igual. Él nos bendijo en toda bendición espiritual, volviendo a lo anterior, en los lugares celestiales. Tenemos una herencia en el cielo, hermanos, sin duda alguna. Los testigos dicen, los testigos de Jehová dicen, bueno, los falsos testigos más bien diría yo, que la morada es en la tierra para aquellos que Dios va a restaurar, va a ordenar y nos va a dar un lugar para que todos vivamos en completa armonía. Pero meditando en este punto, ¿qué importa dónde Dios me ponga? ¿Qué se compara a mirar a Dios cara a cara o frente a frente, ya no a través de su palabra? Donde me lleve los demás. Sé que delante de Dios no habrá corrupción, todo será perfecto. ¿Ha soñado alguna vez en ese día, hermano? ¿Ha pensado, ha meditado usted? ¿Cómo será ese día glorioso cuando usted mirará a su Creador, a su Salvador cara a cara, tal vez con esas heridas en sus manos, en sus pies, con esa llaga en su costado, pero que sin duda alguna en toda la plenitud de su esencia, de su persona, cara a cara, con estos ojos, glorificados, claro, porque si lo viéramos con esto no podríamos. ¿Ha pensado usted? Así que vale la pena el sacrificio, el esfuerzo. Platicaba con mi esposa, hay una hermana misionera que trabajaba con ella, ha regresado a trabajar, y no le estoy hablando de otro país, le estoy hablando de este país, en el estado de Chiapas. Una iglesia donde han quemado a sus pastores dentro de la iglesia, los han perseguido a tal grado que no pueden comprar como usted y yo, yendo al Esmar o al supermercado a comprar con toda libertad. Ellos no pueden siquiera comprar. Los han encerrado, los han sacado de sus casas, de sus familias, con sus hijos, sin importar. Tanto el gobierno como la sociedad han hecho caso omiso, han hecho ojos ciegos para no ver la situación que pasa pero nada más a nuestros hermanos. No a los católicos romanos, no a aquellos que no están dentro de la sociedad, de la iglesia, no, a esa gente, en nuestro país. Y usted y yo, mire qué bendición hoy, si le da la gana no viene. ¿Ah? Pero es maravilloso esta libertad que dio. Yo estoy seguro que ellos están aferrados a las promesas. Escuchaba testimonios de algunos, no estoy seguro, Señor, pero dame la fuerza para que el día que tenga que enfrentar defendiendo mi fe, tenga yo el valor para no negar tu gracia sobre mi vida, no decir, no, yo no soy cristiano, sino permanecer, aunque muera en ello, firme, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador. Sin duda alguna, para nuestros hermanos hay galardón grande, y para usted y para mí también. Dios no es deudor de nadie, muchas veces lo hemos escuchado, pero es una gran verdad, hermanos. Dios nos ha bendecido tanto que nos ha preparado una morada, pero ¿a través de quién? No es a través de lo bueno que soy, de las obras que hago, no es a través de lo elocuente o conocedor que tengo de las cosas, sino a través de Jesucristo. Dice la Escritura, que nos bendijo en toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En Cristo es donde está la fuente de la bendición y de la vida eterna. No hay otro medio, hermano, hermana, visitante, por usted mismo. No hay otro camino para llegar al cielo que a través de Jesucristo, dice la Escritura. A mí me lo acabamos de leer. No hay otro medio. No se trata de buenas obras, aunque tiene que haberlas en aquellos que somos creyentes, pero como testimonio a ese cambio de vida. Como cristianos no hacemos buenas obras para ser salvos, son producto de que ya somos salvos, porque la conducta de los hijos de Dios se refleja en su palabra.
¿Cómo podría llamarme cristiano, hijo de Dios, y profesar que soy salvo si vivo en la ignorancia de mi pasado, siendo el mismo borracho, mujeriego, tranza, mentiroso y de todos los adjetivos que no les puedo hablar de ahorita porque ya no me verían con esos mismos ojos? Pero eso es lo que ha hecho el Señor, ha salvado nuestras vidas. ¿Sí? Es obra de Él. Por ello Él es digno de nuestra alabanza, por ello es digno. Así que no hay otro medio para llegar a Cristo, hermano, hermana. Y si Cristo no está en ti, bueno, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa tener a Cristo en nuestras vidas? ¿Te has preguntado qué es ser cristiano? Y no estoy evangelizándote, no. Yo sé que la mayoría de nosotros conocemos la doctrina de la salvación, que es Cristo. Y muchos de ustedes repitieron a lo mejor una oración, pero si su vida no refleja, o mi vida no refleja lo que en la palabra de Dios encontramos respecto a cómo debemos conducirnos y vivir nuestro estilo de vida, me temo por decirle que es difícil que usted sea un hijo de Dios si todavía vive en su pasado. Estar en Cristo es adaptarme, someterme a esa autoridad que es Él, a esa verdad que Él establece, a ese principio que Él ha prescrito, y en obediencia y sumisión a su santa y bendita voluntad, viviendo de acuerdo a lo que Él me demanda. ¿Sí? En Cristo es la fuente de la salvación, pero para llegar a Él, nuestras vidas deben reflejar el carácter de Cristo, su conducta moral y social. El Señor, dice la Escritura, que era Dios. Cristo mismo era el Hijo de Dios y Dios mismo, pero a la vez hombre, un hombre de carne y hueso como usted y como yo. No era un espíritu, era un hombre que se sometió a las mismas situaciones. Y si usted lee los evangelios, Mateo nos habla acerca, dice que cuando él empieza su ministerio se va al monte a orar, y por 40 días y 40 noches no comió ni bebió. Pero al terminar el ayuno, Satanás vino y le tentó y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fue tentado. Satanás lo acechó como a usted y a mí, pero él fue sin pecado. Él vivió una vida excelente. En él no hubo mancha moral. Un hombre perfecto, ¿sí? Para mostrarnos también que bajo el sometimiento a la voluntad del Padre nosotros podemos vivir y caminar de la misma manera. No como Dios en su deidad, pero sí en obediencia, en santificación, en restauración de nuestras vidas al estilo que Dios establece. En Cristo somos bendición, en Cristo hemos sido bendecidos, en Cristo tenemos herencia. Por eso no hay otro nombre más glorioso y maravilloso dado a los hombres, dice el apóstol Pablo, en el cual hay salvación, solamente Jesucristo. Y Jesucristo, el tener a Jesucristo no es conocer o saber algo acerca de Cristo. Alguien definía que cristiano es ser un Cristo pequeño. Cristo morando, viviendo en nosotros. Eso es ser cristiano, hermano, hermana. Y para ello requiere de esfuerzo y sacrificio, de aferrarte a las promesas de Dios y caminar día a día pegado a la voluntad de Dios. Estudiando la Escritura, teniendo tiempos de oración, teniendo tiempo de comunión, porque este tiempo que pasamos aquí es comunión con Dios. Estar entre nosotros. Por la Escritura dice que miremos cuán hermoso y cuán deleitoso es que pasemos los hermanos juntos en armonía. Hay gozo, hay plenitud, hay cariño, hay amor sincero, hay motivación de uno para con los otros. El platicar con algunos de ustedes me anima, me alienta, me motiva, me recuerda que soy amado entre ustedes, que entre nosotros hay algo especial que los demás que están sin Cristo no tienen. Eso es lo maravilloso de los hijos de Dios, hermano, hermana, a vivir esa esperanza viva de que en Cristo somos más que bendecidos. Según dice el verso 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Desde antes de que el mundo fuese, usted y yo estamos en las manos de Dios ya, diseñados para este tiempo. Hay una manera que
que han descrito o han hablado acerca de la predestinación. Y para mí, la verdad, lo digo en mi persona, espero no estar equivocado. Dios no es como, usted y yo no somos como un robot al cual Dios manipula. ¿Sí? Por algo se establece el Evangelio y dice que todo aquel que cree en Jesús va a ser salvo. Sin duda alguna, todos aquellos que hemos sido salvos y los que faltan todavía han sido predestinados de parte de Dios, han sido conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero en respuesta ¿a qué? Al Evangelio. ¿Sí? Todo mundo dice que es salvo. Usted habla con un hebreo, con un judío, usted habla con un católico romano, usted habla incluso con un testigo de Jehová, con un mormón. Ellos son salvos y tienen convicción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en su palabra. Bueno, en lo que ellos creen, en lo que ellos dicen. Pero ¿es realmente lo que la Escritura dice? ¿Es realmente la verdad de la vida lo que ellos estipulan como salvación? Algunos piensan que es a través de lo que ellos hacen, incluso a través de tener fe, pero la fe es producto de Dios, no es nuestro. Quien nos convenció de nuestro error y de la verdad de Jesucristo es Dios mismo en la obra del Espíritu Santo. No es que un día, como le decía hace un rato, me levanté y cuán malo soy, necesito a Dios. No, nuestro corazón está viciado siempre al mal. ¿Sí? Y comparado con Hitler usted puede decirme soy bueno. Pero recuerde que mentir es pecado y merece el mismo castigo que para un asesinato, para una violación. Es lo mismo, delante de Dios el pecado es pecado. Y no es como usted y yo que a veces señalamos una mentirita blanca. No es tan grave como una mentira oscura. No es tan mala la envidia de la buena como la envidia negra. No. Y hay gente que lo usa así. Envidia es envidia, hermano. Mentira es mentira. Nosotros somos los que hacemos diferencia y le damos el peso al pecado, pero Dios no, Dios lo juzga de la misma manera. Así que fue Él el que nos trajo a nosotros para que le conozcamos a Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que esto fuera diseñado, ya estábamos en los planes de Dios. ¿Para qué? Fíjese la manera en que lo describe el apóstol Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, hermana, quiero preguntarte esta tarde, meditemos un poquito. Si yo tuviera la habilidad de ver tu santidad y tu pureza con estos ojos, ¿cómo te definirías tú? ¿Qué grado de santidad o de pureza hay en tu interior? ¿Cómo podría yo mirarte de acuerdo a lo que esto dice? Dice que la Escritura, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, para que fuésemos perfectos. Pero entonces, ¿por qué todavía hay pecado en nuestras vidas? Si lo leemos literal, usted y yo estamos condenados, hermanos. Usted y yo no tenemos salvación porque todavía hay pecado en nuestras vidas. De repente envidiamos, de repente criticamos, de repente nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón no camina conforme al corazón de Dios y nos desviamos hacia las cosas que nos rodean. Quitamos la mirada de lo celestial y la ponemos en lo terrenal. Y a veces depende de nuestra condición, de nuestra situación en la que nos encontremos. La semana pasada hablábamos acerca de Noemí y veíamos cómo se amargó por la situación que vivió, la muerte de su esposo, de la muerte de sus dos hijos, en un lugar lejos de su familia, de su pueblo, sin familia, sin herencia, sin nada. Pero ¿cómo soy yo delante de Dios? ¿Cómo me presento yo delante de Dios o a los ojos de Dios? ¿Quién soy? ¿Hay esa pureza y esa santidad? Bueno, esto es lo que hace Cristo, hermano. Déjame tratar de explicarme un poquito cómo funciona. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos cargados de pecados, cargados de tanta maldad en nuestras vidas, que a través de la obra de Cristo y mediante la palabra de Dios nosotros damos cuenta qué tan malo es nuestro ser, nuestro corazón, qué tan malvado y perverso puede ser. Cuando Él viene y nos muestra su misericordia y nos dice que lo que Él hace en la cruz del Calvario es suficiente para ahora ser limpios, claro, nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, hermanos. No es que ya escuché del Evangelio, qué bonita historia, Jesús murió en la cruz del Calvario, fue crucificado, derramó su sangre y eso me lo otorgó a mí, ya soy salvo, pero vivo como se me pega la gana. Fue solo una historia bonita.
romántica, podemos decir, se escucha bien, qué amor el de Dios, mira, pero no me interesa vivir en lo que Él establece. La Biblia para mí es un libro de historias y de cosas bonitas, pero no es algo real en mi vida al cual yo tengo que someterme, no es algo digno de admirar y de respetar, de valorar, a tal manera que mi conducta ahora ya no depende de lo que yo creo, pienso o soy, o de lo que me enseñaron, sino ahora de lo que Dios establece. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, hermanos. Hay principios, está llena de principios, de mandamientos, y es todo un manual para todas las áreas y etapas de nuestra vida. Desde que eres niño, joven, que dice la Escritura, jóvenes, honren a sus padres, ¿sí? Esposas, esposos, empleados, trabajadores, patrones, todo es un manual completo para un estilo de vida divino, ¿sí? Nuestra vida debe conformarse a la Escritura. ¿Qué estipula Dios para aquellos que somos sus hijos? Y también como prestadores de servicios, también en la manera en que vivimos y nos movemos. ¿Cómo es usted como madre? ¿Cómo es usted como padre? ¿Como hermano? ¿Como hijo? Tiene que ver con todo lo que acontece a nuestras vidas, la palabra de Dios. Y para todo hay principios y enseñanzas que nos rigen y nos muestran la senda o los términos o los límites por donde usted y yo debemos conducirnos, ¿sí? Entonces, cuando usted ve a Cristo y se somete a su voluntad, aceptando todos sus términos y sus condiciones, usted pasa a ser parte del pueblo de Dios. Y cuando venimos delante de Él, nos presentamos delante de Él en estas condiciones, pero Cristo está de por medio, Dios ya no le ve a usted o no me ve a mí, no ve a Esteban tal cual es, sino que ve a Cristo mismo y lo que Él hizo en la cruz. Y es por eso que usted y yo podemos entrar delante del Padre Celestial. Hemos sido justificados, ya no tenemos culpa. Aunque todavía estamos batallando en nuestra carne, pero debe de ser una lucha. Yo creo que tiene que ser una lucha constante con el pecado. No es fácil, es una lucha que va a durar hasta que el Señor venga o nos lleve. Hasta que usted y yo resucitemos en un cuerpo perfecto que Él nos dará. Pero en tanto la vida cristiana es un caminar constante de lucha, tanto con nuestra moralidad, con la sociedad, con todas las corrientes que ahora hay en nuestro mundo. Mantenernos puros, sin contaminación de todas aquellas cosas que el mundo nos ofrece. La santificación no es que vengo un día a la iglesia y ya soy santo. Es algo progresivo, empieza de menos a más, ¿sí? Pero se requiere que usted y yo continuemos en ese caminar de santidad cada día, de limpiarnos a nosotros mismos mediante la palabra de Dios, ser de acuerdo a la palabra de Dios, caminando. La santidad, al igual que las cosas que hacemos, pero aún más demanda sacrificio y esfuerzo, hermano, hermana. No es fácil, depende de una vida totalmente de devoción a Dios, de estar en comunión con Dios, de saber lo que Él hizo por mí, de lo que Él ha establecido para mí, de lo que Él es para mí, cómo es Él, qué es lo que demanda Él de mí. Él es santo, es puro, es perfecto. Él no hay ni siquiera sombra de variación, dice el libro de Santiago. Él es tan puro, en Él no habita el pecado. Es más, Él no es tentado por el pecado como usted y como yo. Él está por encima y Dios demanda que seamos santos. Entonces nuestra vida debe de caminar en una santificación constante. Dice, sin manchas delante de Él. Era lo que hacía el sacrificio cuando los israelitas en el Antiguo Testamento se les demandó que crearan un carnero, un borrego, un becerro en perfectas condiciones, y a la edad de 1 año tenía que ir al sacerdote a donde estaba el lugar santísimo, y tenía que llevar ese animalito, y al estar allí ponía sus manos sobre el animalito y el sacerdote lo degollaba cerca del altar, sacaba su sangre, le untaba en los cuernos, la rociaba alrededor y después su carne era quemada arriba del altar. Eso es lo que hacía el corderito, y esa era la manera de presentar mi culpa, transfiriéndole ese animalito para yo quedar absuelto, quedar limpio. Y otra vez, y cada año se hacía esto. Gloria a Dios, dice a Hebreos que tenemos un sumo sacerdote el cual ya no requiere de ese constante sacrificio. Una vez y para siempre fue suficiente.
Es lo que hizo Jesucristo para con nosotros. Y ahora basta el sacrificio de Cristo para usted, para mí, para que seamos limpios de toda culpa, de toda condenación, limpios totalmente. Pero la santificación requiere de un constante caminar con Dios, hermano. Un morir a mi yo, a mis deseos, a mis sueños, a mis anhelos. La mayoría de ellos, ¿sabe?, son terrenales. Cuando nuestra visión no está en lo celestial, va a ser terrenal, hermanos. Vamos a soñar con mejores casas, mejores cosas. Y para la eternidad no nos ayudan. Dice que vamos a vivir en una ciudad de oro donde el metal más preciado pierde su brillo. No va a haber interés en él. Vamos a caminar sobre él según la Escritura. Así que si pensamos de manera terrenal, no vamos a poder llevar nada al cielo, hermano, con lo cual podamos contribuir para esa eternidad. Nuestra visión tiene que ser celestial. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en el futuro? Yo platicaba con un hermano ahora y tiene unas situaciones y yo le decía, ¿cómo te visualizas en 10 años? ¿Cómo te miras en ese futuro rodeado de tu esposa, de tus hijos, como padre, como esposo, como empleado? Como hijo de Dios, ¿cuál es tu visión para trabajar en el reino de Dios? ¿En dónde estás invirtiendo? ¿Cuál es nuestra meta, hermano, hermana? ¿Cuál es tu visión para la obra del Señor o en la obra del Señor? Fuimos santos, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Cristo ha provisto este medio para el cual usted y yo vivamos de esta manera, siendo aceptos. Y dice el 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, dice, para alcanzar en la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. A Dios se le ocurrió, Dios pensó, Dios ideó nuestra salvación. Por eso a Él y solo para Él es nuestra alabanza y nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Es algo que depende totalmente de Él, hermano, hermana. Y lo hizo con amor. ¿Sí? Nos adoptó como sus hijos. No quiero herir a nadie. Sé que algunos de mis hermanos, hermanas no pueden tener hijos, están batallando y muchos anhelan tener un hijo. Pero ser padre, para mí en lo personal, con mucho respeto lo digo, no solo puede serlo siendo padre biológico. En mi familia, mi esposa, tenemos un hijo de ella, 2 míos y uno de los 2. Y sabe, mi papá me enseñó que es más padre el que cría que el que engendra, dicen por ahí. Y amo a los 4, así de feos como están, los amo, son mis hijos. De verdad, ya uno está, me lleva como 20 centímetros de estatura, pero cuando lo veo lo abrazo y puedo sentir el mismo cariño de niño cuando estaba con él. ¿Sí? Y hay la misma relación, no porque unas sean mías biológicamente y el otro para los 4 hubo el mismo amor. Y a veces era difícil decidir a quién cuando no alcanzaban las cosas, ¿no? Pero amo a esos cabezones, de verdad, de la misma manera. Así que Dios nos adoptó de esa manera. Y aunque solamente Cristo procede de su obra, fue a quien Él envió, a quien Él aceptó como propiciación por usted, por mí. Dice que somos amados de la misma manera que Cristo, hermanos. No hay diferencia. El amor de Dios es tan perfecto, tan puro, tan pleno, hermano, que a pesar de tu discapacidad o de tu aspecto, tú eres completo en el amor de Dios. No importa tu color, tu estatura, tu físico, Dios, en el amor de Dios, usted y yo somos amados completamente. Y Él nos adopta y nos hace sus hijos por medio de Jesucristo, solamente a través de Él. Por eso alabado sea el Señor, porque solamente Él es el medio y está al alcance de todos nosotros, hermano. A menos que tú y yo seamos soberbios, seamos ilusos y no queramos ver, Cristo está a la puerta llamándonos a cada uno de nosotros a que nos volvamos, a que vengamos a Él. No tenemos nada que perder, de verdad. Ya lo has perdido todo, aunque lo tengas todo. Sin Cristo la vida es un rotundo fracaso, hermano, hermana.
no hay esperanza, no hay consuelo. Hay situaciones que mejor sería morir, y te lo digo por experiencia propia. Pero en Cristo, cada uno de esos obstáculos que la vida nos permite enfrentar solo me llevan a una cosa: a crecer, a madurar y a confiar más en mi Dios, y a esperar ese día glorioso en que le veré cara a cara. Esa debe ser nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra fuente de ánimo, hermano, ¿sí? Para alabanza de la gloria de su gracia. Mira cuánta gracia el Señor derramó. Y para mí gracias es más que un favor merecido. Cuando la lluvia cae sobre nuestra ciudad, no cae sobre los buenos nada más, cae sobre todos. Y esa es gracia de Dios. Él bendice su tierra, Él bendice su creación con lluvia, con sol, con frío, con calor. Leía un reportaje hace poquito estudiando acerca de un sermón que estoy haciendo, y para el pueblo judío era la agricultura, era la fuente de ingresos que ellos tenían. Y hay etapas donde hasta los truenos son importantes. Le decía a mi esposa: ¿sabías que cuando truena el fruto de esa planta madura? Si no hay truenos, tarda más su proceso, pero a través de los truenos esa fruta madura para ser cosechada. Ve qué importante lo que Dios ha hecho a nuestro alrededor. Y a veces tú y yo miramos la naturaleza como algo común, algo que ya Dios tiene detalle. Y aunque no lo dice la Biblia, estoy seguro que ni las hojas de los árboles se caen por su propia voluntad. Dios lo ha establecido en su soberanía, tiene control de todas las cosas. Y aunque es un ciclo, Dios lo determinó, ¿sí? Dios lo ha determinado, y de manera perfecta, hermano. Así que tú y yo, fíjate, ¿cuál es el propósito? Aún cada animal, me encanta. Esta semana no vamos a estar con ustedes, vamos a salir, vamos a tomar unos días de vacaciones. Bueno, no de vacaciones, pero sí de distracción. Queremos ir a la sierra, me encanta ese lugar, hermano. Caminar en el bosque, y a veces te encuentras allá solo entre los árboles y aparentemente todos son igualitos. Pero sabe, ninguno está en pie para su propia gloria, todos para la gloria del Señor. Y me impacta cuando los veo, como cada uno en su estructura, en sus hojas, en su diseño, tiene una parte esencial y especial para cumplir la voluntad y la gloria de Dios. Y ellos alaban a Dios aunque nadie los vea. Y si los árboles, que son de menor gloria que tú y que yo, los animales, todos cumplen con ese propósito, ¿cuánto más tú y yo? Así que, hermano, hermana, ¿qué te impide? ¿Por qué muchas veces preferimos quedarnos en casa? Siempre exalto la gracia y admiro y amo a mi hermana Jero. Para mí es motivación cuando oramos por ella, que está enferma en su cama y no se puede levantar, y de repente la ves aquí. De verdad que ¿cómo yo puedo menospreciar, no venir en mi casa cuando estoy completo en salud? Y ella, que a veces no se puede ni levantar, aquí está. Pero ese es un vivo agradecimiento por la gracia de Dios en su vida, por lo que Él ha hecho. Él merece tu sacrificio. Él merece que le demos todo, aunque sea lo último que tenemos o lo único que tenemos. Dios, de verdad, hermano, va mucho más allá de nuestro entendimiento, pero nuestro razonamiento, de acuerdo a la palabra de Dios, Él debe tener privilegios en nuestra vida, debe de tomar el primer lugar, debe de valer la pena nuestro esfuerzo. Él hizo todo lo que tú y yo somos para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, dice, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Por eso el tema de esta tarde. ¿Sabes que en el pueblo de Israel, para redimir, en el Antiguo Testamento, si lo has leído, voy rapidito allí, habla del vengador de la sangre? El pueblo de Israel, Dios le dio institutos y ordenanzas donde había gente que a veces se convertía en asesino, pero sin intención. El asesino voluntario, directo, era totalmente castigado con el mismo pago, con la misma muerte. Pero cuando no había intención de que el compañero o la otra persona muriera, que era un accidente, vamos a decirlo, Dios diseñó ciudades para las cuales este hombre podía irse a vivir a esa ciudad, y mientras vivía ahí, el hermano o el familiar cercano del que había muerto, si quería vengarse, no podía entrar a esa ciudad y matarlo, ¿sí? En aquel tiempo, fíjate lo que Dios establece, había la oportunidad de vengarse.
Entonces Dios establece y de esa manera la toca, le ponían o lo entendían de esta manera el acto que hacía el que iba y vengaba al muerto. Pero si lo vemos en el Nuevo Testamento, o bueno, con el término espiritual, dice que la idea principal de la redención es soltar o liberar. Dice, el pecado mantiene al hombre en servidumbre y por lo tanto la salvación incluye en libertad, el liberarlo de esa esclavitud. En Cristo Jesús Dios pagó el precio completo de la redención del género humano. Redención es liberación del poder de las tinieblas a fin de vivir bajo la soberanía o el reino del amor de Dios en Cristo. Usted y yo éramos esclavos del pecado. Le decía, no es que de repente yo fui cristiano porque me di cuenta de lo malo que era y de lo bueno que era Dios. No, vino a través de la obra del evangelio a mi vida. Es cuando Dios nos redarguye y nos hace ver nuestra condición, pero también nos hace mirar su verdad, su grandeza, su esencia, lo que Él es, y que necesitamos a Cristo para ser salvos. Así por eso decía yo, no hay ningún medio para llegar a la salvación más que Cristo. Dicen por ahí que todos los caminos llevan a Roma. No es cierto, ¿sí? No todos los caminos llevan a Cristo. Solamente una fe viva y verdadera, una vida que va congruente a lo que nosotros creemos o decimos creer, ¿sí? Así que si para Dios acciones o actitudes son pecados, debieran ser para nosotros también. Y nuestro esfuerzo y lucha sería por liberarnos y dejar de vivir en esa condición. Un ejemplo. Hoy es común en la sociedad que los muchachos primero se juntan y luego se casan, ¿no? Para ver si funciona, diciendo por ahí. Aguas, jovencitas, el juntarte con una persona no es indicio de que lo vas a conocer. No es garantía de que va a ser tu marido. Así que tú debes conocer bien, porque no hay vuelta de hoja después de que te casas. Así con ese feo que escogiste, flojo y demás, ten cuidado, por favor. Hermanas que están solas también. Entonces, cuando se juntan sin haberse casado, se llama adulterio. Y como hijos de Dios, nosotros que al hacer eso, se vive en pecado, obvio, ¿va? Es pecado porque lo estamos haciendo premeditadamente sabiendo que es pecado. Por eso es importante que usted y yo definamos y entendamos bien el pecado de nuestras vidas, porque ese nos condena y nos lleva a vivir en esclavitud precisamente. Y esto es lo que Cristo nos libera, es lo que Él hace en la cruz del Calvario. Nadie por sí mismo podía alcanzar el favor de Dios y acercarse a Dios más que la obra de Cristo, y eso a través de una fe viva. Fe que ni siquiera depende del creyente, sino de la obra de Dios, que es una constante regeneración y perseverancia en la vida del ser humano, ¿sí? Y al igual que un bebé está recién nacido, vamos a usar de ejemplo la de Brian, creo que es la más pequeñita que tenemos en la iglesia, bien chillona, ¿no es cierto? Pequeñita, ella no sabe caminar, a lo mejor apenas empieza a gatear, pero empieza poco a poquito, gateando, después caminando y después corriendo. A lo mejor no discierne entre el bien y el mal, pero hay un momento donde va a ir razonando y va madurando. Algo parecido es la santificación en la vida del creyente, hermano. Empezamos ignorantes mucho acerca de las cosas de Dios, pero en nuestro caminar con el Señor se va desarrollando un crecimiento, una madurez, un discernimiento cada día más profundo del bien y del mal, cada día mejor acerca de la persona de Dios, cada día mejor de mi condición y mi respuesta a la obra de Dios en mi vida. No podemos quedarnos enanos toda la vida. Algunos somos de estatura, pero no hablo de esa estatura. Hablo de ese crecimiento espiritual que todos debemos llevar en la vida. Esa madurez a la cual todos debemos de alcanzar y a la cual es un mandato de Dios, hasta que todos llevemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos seamos en la manera de pensar y de ver las cosas como Cristo. Esa es una santificación constante en nuestras vidas, pero empieza y es constante porque todos los días hay que caminar en esa santificación, todos los días hay que buscar agradar a Dios en nuestro diario vivir. Cristo fue la propiciación de nuestra redención por su sangre. Él derramó su sangre en la cruz. A través de él adquirimos el perdón de nuestros pecados por las riquezas de su gracia. A Él le plació salvarle a usted y a mí.
A veces le he preguntado al Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué había de en mí si todo era basura? Si lo hablamos espiritualmente, para que me hayas amado de esta manera y a tu propio hijo hayas dado. Pero es un amor que no puedo comprender en mi razonamiento natural. Va más allá, y por más que me esfuerce, sé que es tan grande, como dice el canto, que no puedes estar afuera de él. Es tan alto que no puedes estar arriba, y es tan profundo que no puedes estar abajo. Tan ancho que a veces nuestro razonamiento es pequeño. Pero si es algo real, es que Dios te ama como nadie te puede amar. Ni siquiera mamá y papá te pueden amar con la calidad del amor que Dios nos ama, hermano, hermana. Ni yo como padre, tal vez ni tú como madre, aunque dicen por ahí que amor de madre solo hay uno, el amor de Dios supera al de todas las mamás. En mi persona te lo puedo decir. Así que por amor y por gratitud a Él, nuestra respuesta a Él, ¿cómo debiera ser? Bueno, en la gratitud y obediencia. La salvación no depende de usted y de mí, depende de Él. La ha hecho Él, nos las ha dado Él, nos las ha otorgado Él. Requiere por lo menos de que usted y yo nos sacrifiquemos, nos esforcemos cada día por agradarlo a Él, de estar en sintonía con su voluntad, de estar en sintonía, de agradar en todo lo que hacemos y cómo vivimos. Que hizo sobreabundar para con nosotros, dice, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, Santiago dice que si estamos faltos de sabiduría se la pidamos a Dios. Pero la sabiduría que viene de Dios en base, creo firmemente, vuelvo a lo mismo, y perdona que sea insistente y redundante en lo mismo. Al igual que la santidad, la sabiduría también depende de Dios. Y es un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que los cristianos, nuestra mayor parte de la vida debía ser en un constante meditar en la Escritura. Y no significa que todo el día yo traigo mi Biblia. Si lo puedes hacer, hazlo. Estoy leyendo en todo momento. Yo uso un tiempo cuando voy manejando en cada semáforo. Estoy leyendo la Escritura. Aprovecho un tiempo para leerla. Pero en tu constante caminar es meditar en la Escritura. No sé si tu devocional es en la mañana. Si lo hay, si no, deberías. Estás obligado a tener un devocional con el Señor en la tarde. Pero el meditar constantemente en la palabra de Dios me va a llevar a un conocimiento de la palabra de Dios. Me va a adquirir sabiduría. Porque el Señor nos llama que seamos tardos para hablar, prontos para oír. ¿Sí? Porque muchas veces en nuestras emociones decimos cosas que no son de sabiduría, y en lugar de edificar dañamos, derribamos, lastimamos. La sabiduría está en Cristo a través de la palabra de Dios. Y es la que nos va a alimentar, nos va a engrandecer intelectualmente. No te hablo, yo sé que son buenas las carreras universitarias y que te prepares, que bien. Yo sé que hay una mejor manera de servir, hay un más amplio criterio y conocimiento de las cosas que nos rodean. Pero en cuanto a la palabra de Dios, Pablo, Juan, la mayoría de ellos eran hombres pescadores, no sabían ni leer ni escribir. Creo que sí sabían leer y escribir, pero fueron hombres que no fueron a la universidad como Pablo, no tuvieron una educación tan profunda como él lo tuvo. Pero sin embargo el poder de Dios obró en sus vidas en base a conocer a Dios. Así que no hay nadie tan torpe que no pueda entender, no hay nadie tan sabio que pueda sobrepasar. Todos estamos expuestos y todos podemos alcanzar la sabiduría que Dios da a través de su palabra, a través de la comunión, a través de un caminar con Él, hermano. Sabiduría es la que debiéramos buscar, la sabiduría, no la intelectual, sino la sabiduría espiritual, para comprender, para entender, para caminar en un estilo de vida y en una sociedad donde cada día es más imprudente. Ayer andaba con uno de mis hermanos, fuimos a caminar y entramos a una tienda y había dos jovencitas ahí como de unos, no sé, de entre 17, 20 años a lo más. Pero vieras, y las palabrotas que hablaba, casi me daban ganas de un poquito de serrín de la que andaban limpiando y haberle lavado la boca. O sea, horrible. Tú dices, bueno, en un hombre pues yo entiendo, son más vulgares, pero en unas jovencitas y
no puede ser. O sea, que con tanta osadía y con esa libertad hablen tanta basura y cosas fuertes. No creas que te puedo decir gente, yo creo que ni los borrachos he escuchado tan feo hablar como ellas. Y es triste a veces, hermanos. Y casi lo mismo es la imprudencia. Por ello necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para ser sabios, para ser entendidos. Porque al igual que somos aconsejados por otros, también nos toca dar una palabra de aliento. Dios nos dota de todo conocimiento, hermano, pero solamente en Él ese conocimiento que edifica, que construye, que anima, hermano, por favor. Por eso meditemos en la palabra de Dios siempre. A Él le plació en su tiempo. No es casualidad que usted y yo hayamos llegado en un tiempo a la iglesia. No es casualidad que yo a mis 30 y tantos años haya conocido el Evangelio. No es casualidad. Dios lo diseña. Dios tiene un tiempo para ti, para mí. En Él están esculpidos los tiempos de cada uno, las edades, y Él determina, Él dispuso cuándo nacimos y Él va a disponer cuándo morimos. La vida nuestra no está comprada, ni siquiera tenemos un conocimiento de cuándo va a ser el día que vamos a morir. Tanto hoy que tenemos vida, busquemos al Señor, crezcamos en el Señor, invirtamos en el Señor. A los cristianos en su mayoría no les gusta invertir en el crecimiento, hermanos. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos tienen una Biblia de estudio en casa? ¿Cuánto estamos invirtiendo en prepararnos y conocer más al Señor? Un diccionario bíblico. ¿Cuántos estamos profundizando en la escritura diaria? ¿Cuántos capítulos o versículos leemos al diario? ¿Cuánta importancia le damos a la palabra de Dios? Porque es bonito cantar, es bonito leer. No sé, yo veo los 10 mandamientos y excepto los primeros 4 me suenan interesantes, profundos. Pero los otros, ¿qué hay de bueno? ¿Qué hay de deleite en no matar, en no robar, en no? Pero el salmista decía, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Profundizar en la palabra de Dios. Los textos, en la cultura, en por qué el Señor. No podemos aplicar la Biblia literal a nuestras vidas. Hay quienes usan ese famoso versículo tan precioso, pero nada que ver con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gente que anda pasando droga, gente que anda haciendo cosas terribles, pero son cristianos porque usan ese versículo. Y a veces usted y yo usamos de la misma manera, con esa misma trivialidad y fuera de contexto los versículos. Por ello es que hay tantas sectas y denominaciones equivocadas, hablando mentiras, herejías, donde su Dios es su estómago. Decía Maldonado, dice, yo soy un siervo de Dios, y un día me enojé con Dios y le dije, Señor, es impío, juega fútbol, tiene 10 carros, tiene no sé cuántos millones, tiene aviones, este otro hace tal o cual cosa y tienes tantas cosas, y yo soy un hombre que trabaja, que evangelizo, que predica tu palabra. ¿Dónde están mis millones?, dice el miserable. ¿Ve? Falta de conocimiento y de temor de Dios. A Dios no le podemos hablar a tú por tú. Ni a tu jefe, te aseguro, cuando no estás de acuerdo le hablas de esa misma manera. Pero a Dios le decretamos y le ordenamos y le exigimos que nos dé lo que queremos porque Él lo ha prometido. Somos tan osados a veces y tan livianos para hablar con nuestro Dios. Cuando Él es santo, es perfecto, es puro. Y todo lo que acontece a nuestro alrededor ha sido designio de su voluntad, de su gracia sobre nuestra vida, para que tú y yo alabemos, glorifiquemos, exaltemos todo lo que ha hecho por nosotros. Y dejemos de vivir en ese descontento que muchas veces tienen nuestras vidas. Estamos tan afanados por lo que no tenemos y dejamos de ver la riqueza de la gloria de Dios en lo que nos ha dado. Cada cosa, no merecíamos nada. Y Dios nos lo ha dado todo, lo suficiente para cada día. Prueba de ello es que mira nuestro sobrepeso, comemos tan bien. Vivimos tan bien. Pero sin embargo, hay faltas en nuestro interior, cuando Él debería ser todo, Él debería ser suficiente. Para mis hermanos en Chiapas, lo que te platicaba no es una fábula ni un cuento, es verdad. Están sufriendo, no pueden ni siquiera comprar comida. Sus niños están desnutridos porque no tienen acceso a medicamentos y atenciones médicas, ni siquiera, le digo, por el presidente o las autoridades tienen apoyo. Solamente la gracia de Dios es la que lo sostiene, y le ha dicho, esperen, confíen, llegará su momento de libertad. Pero tú y yo lo tenemos todo. Busquemos, hermano,
Busquemos no ser tan indiferentes con la obra de Dios en nuestras vidas. Él es la propiciación. A Él se le ocurrió. Él fue el que designó. Él fue el que preparó nuestros tiempos. Y a ti y a mí solo nos compete una cosa, hermanos: caminar, depender totalmente de Él, confiar y esperar en Él, lo que Él ha dicho, lo que Él ha establecido para ti y para mí. ¿Pero cómo? Lee la Escritura, estúdiala. No necesitas ir a un seminario. Para una comunión con Dios se desarrolla con un corazón contrito y humillado y una constante comunión. Señor, aquí estoy, esto es lo que soy, no tengo más que darte. Pero ese corazón humillado, quebrantado, es suficiente para que Dios haga proezas, para que Dios haga milagros, para que Dios use tu vida. Y no estoy hablando que tengas dones. Dios nos los ha dado a todos, de diferente manera y abundantemente. Y si no la usas es porque no quieres. Discúlpame. ¿Sí? Si prefieres estar sentado en tu banca es porque tú quieres, no porque alguien te lo impida. Siempre Dios nos ha dado para dar más de lo que hemos recibido, y Él ha sido bueno. Yo te animo esta tarde. Mira la gracia de Dios, mira cuánto favor, mira cuánto amor, mira cuánta paciencia, mira cuántos dones y talentos, mira cuánta abundancia en su riqueza, gloria nos ha dado para ti y para mí abundantemente. Todos los días y cada día es oportunidad para agradecer y para alabar al Señor. Yo te animo, hermano, no pases desapercibido. Él lo dio todo, no necesitando nada, decía Rigo. Él no te necesita ni a ti ni a mí, ni lo que tú traes. Quiere tu corazón, quiere tu vida. Él anhela tener comunión contigo y conmigo en una manera libre, en una manera humilde. Cuando reconozcamos, ¿qué pide el Señor de ti? Le dice Jeremías: que ames justicia, hagas misericordia y te humilles ante tu Dios. No quiero tu riqueza, no quiero nada de lo que tienes, porque todo es mío. Quiero tu corazón, quiero tu obediencia, quiero tu caminar conmigo. Señor nos ayude, hermano, hermana, a que busquemos. Si en esta tarde estás aquí y no hay una relación con Dios, yo te invito esta tarde. Cierra tus ojos y dile: Señor, quiero conocerte, perdona mi pecado y ayúdame. Ayúdame a caminar contigo, ayúdame a someterme a tu voluntad y verdad. Que tú seas para mí lo que, así como amo mis caminos, que seas, así sea mi amor por ti, más que mis caminos, para que pueda entender y comprender tu llamado. Póngase de pie, hermano, hermana. Pueden cortar la transmisión, hermanos de cabina, por favor. La redención es producto de